Ayer, miércoles 11, el empresario Samir Villaverde, quien es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que el presidente Castillo lideró, coordinó y planificó junto al Jurado Nacional de Elecciones un fraude electoral. Vamos a conversar hoy con Jorge Jáuregui, él es abogado especialista en temas electorales, para que nos comente qué es lo que opina al respecto. ¿Cómo está, doctor Jáuregui? Bienvenido, buenos días. Paloma, muy buenos días, un placer de saludarle, encantado, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso de la República? Bueno, tengo la impresión de que se está vertiendo una opinión que está absolutamente desconectada de la realidad, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, que ha deslizado la posibilidad de un fraude electoral en las elecciones generales del 2021. Y esto, hay que decir, es imposible en la forma como se ha planteado, porque el sistema de procesamiento de los resultados electorales, es decir, de la voluntad política expresada en las urnas por los ciudadanos, en el Perú es un sistema sumamente seguro y confiable. Y es la primera evaluación que hacen las misiones de observación electoral cuando vienen al Perú. Evalúan cómo está la legislación para transformar o para tomar la voluntad política de los ciudadanos expresada en las urnas y trasladarla a un resultado electoral. Y es un sistema sumamente seguro porque se establecen una multiplicidad de actas electorales físicas que se entregan a los personeros, a los actores electorales, y que están además en un sistema que permite una auditoría. Entonces, lo que se ha visto es que en las elecciones generales del 2021, los organismos electorales, en este caso particularmente la OMPE, que es la que organiza el proceso electoral a través de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, han garantizado un prolijo recojo de la voluntad política en las urnas y ha trasladado esa voluntad política de modo exacto a las actas electorales. Y la información objetiva está ahí. De tal manera que es imposible que con la voluntad política del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o del jefe de la OMPE se pueda cambiar esos resultados que están ahí registrados en el sistema de procesamiento de resultados electorales que tenemos en el Perú, que es un sistema un poco pesado porque requiere hacer manualmente las actas, pero que es muy seguro. Doctor, entonces es imposible pensar en un fraude electoral como se está señalando. Claro, además, tras esta denuncia, ¿se ha presentado alguna prueba, algún audio, algún video, alguna conversación? Bueno, en tanto yo conozco, que he visto en los medios de comunicación, no existe una prueba, pero se ha aludido a un acuerdo en el que supuestamente estaría alguna persona representando al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la capacidad de negociar para cambiar el resultado. Eso es imposible, porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no tiene contacto directo con las actas y con la labor de recojo de la voluntad política en las urnas. Esa labor corresponde en principio a los miembros de mesa. Y en segundo lugar, al personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales que recoge las actas y en un procedimiento que es absolutamente transparente y público y vigilado además por los fiscalizadores de los jurados electorales especiales, por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, es trasladado a los centros de cómputo de las oficinas descentralizadas de procesos electorales donde se inicia a hacer el cómputo de resultados. Entonces, no tiene conexión, es absolutamente inverosímil que la decisión de un estamento como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso, ha tenido en las elecciones generales de 2021 una prolija aplicación del marco legal y constitucional, que tenga decisión respecto a cómo se redactan las actas. Eso es una labor de los miembros de mesa y que la OMPE ha procesado y ha hecho el cómputo de resultados de forma exactamente como lo manda el marco legal y constitucional. Claro. Entonces no tiene ningún sentido, verdaderamente es absolutamente una opinión que expresa un desconocimiento supino del funcionamiento, del procesamiento de los resultados electorales en el Perú. Definitivamente. Doctor, ayer rápidamente, en un acto de transparencia, primero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha sesionado, ha emitido un comunicado y posteriormente el presidente del máximo ente electoral se ha presentado ante diferentes medios de comunicación. Esto es un acto de transparencia, ¿no? Además ha respondido las preguntas, las inquietudes de diferentes periodistas.
Bueno, creo que es saludable en un régimen democrático, ¿no? Y que las autoridades respondan oportunamente a una información falsa, digamos, de esta envergadura, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay que expresar una preocupación por la forma como viene funcionando la política en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta noticia ha tenido como eco o caja de resonancia la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Y es justamente desde el Parlamento donde estamos viendo constantes ataques al proceso electoral de las elecciones regionales y municipales. Son dos normas emitidas por este Parlamento que han pretendido modificar el cronograma electoral, lo cual es grave porque afecta un principio fundamental de elecciones democráticas, como es el principio de preclusión de etapas, pero además expresa claramente una voluntad de las bancadas del Parlamento de afectar el equilibrio de los poderes, porque los órganos constitucionales encargados de la organización y ejecución de los procesos electorales y de resolver en la Administración de Justicia en materia electoral son los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones en el ámbito jurisdiccional y la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el ámbito de la administración electoral. Entonces, es muy grave que en nuestro país tengamos desde el Parlamento constantes ataques a los procesos electorales, a las condiciones democráticas de las elecciones regionales y municipales. Son dos normas emitidas, ¿no? Y por otro lado, una acción hostil respecto a los organismos electorales. Claro. Hay una comisión creada... Exacto. Justamente a eso vamos. Qué bueno que usted menciona la labor que se está realizando en el Congreso, porque esta comisión, que además ha ampliado su plazo para presentar los hallazgos a la fecha, ya ha presentado alguna prueba de algún fraude, ha presentado algún informe preliminar. ¿Qué es lo que se ha observado? Bueno, lo que se observa es que no tiene ningún sentido esa comisión, porque el Ministerio Público, que es el órgano constitucional encargado en el sistema constitucional peruano de investigar el delito, ha archivado todas las denuncias por supuesto fraude, porque esta se basaba en que supuestamente, nuevamente, los miembros de mesa habían sido suplantados. Y lo que ha advertido la investigación fiscal es que las mismas personas que han tenido la condición de miembros de mesa se han presentado y han dicho que es falso que han sido suplantados, porque han sido esas personas las que han concurrido a los miembros de mesa. Y es muy grave que se haya pretendido presentar ese supuesto fraude como que las personas, por ser campesinas, poblaciones de repente estatus socioeconómicos pobres, podían ser suplantados. O sea, hay ahí varios componentes adicionales en la forma como se está actuando desde algún sector de la política peruana. Entonces, no hay ninguna evidencia de que ha habido fraude. Nuestros socios en la comunidad internacional, nuestros principales socios en la comunidad internacional, con una relación antigua con el Perú para la consolidación del régimen democrático, como es la Unión Europea, en primer lugar, y también el gobierno de los Estados Unidos, viejos socios peruanos para la consolidación del régimen democrático en la comunidad internacional, han advertido que las elecciones generales en el Perú fueron perfectamente legales y además democráticas. Es decir, la legislación peruana garantiza condiciones de un proceso electoral competitivo. Claro. Estamos hablando de la legislación del proceso electoral, no del sistema electoral. En esa línea, doctor, ¿cuáles son los candados que tiene el sistema electoral para evitar este tipo de fraudes? Porque en el Perú, en el año 2000, como mencionaba hace unos minutos el señor Tuesta, se ha evidenciado un fraude, pero la comunidad internacional ha advertido de dicha situación. Para el 2022 existen ya candados para evitar este tipo de situaciones. Mire, el candado fundamental para evitar algún fraude es el equilibrio de los poderes. Es decir, si hay poderes separados y equilibrados, funciona. Y por lo tanto, los órganos constitucionales, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, actúan en el marco de sus competencias y pueden actuar con libertad y garantizar elecciones libres. Lo que pasó el año 2000, como pasó en la década de los 90, es que el Perú tenía una tiranía bastante corrupta que concentraba todos los poderes. El señor Montesinos tenía el control del Tribunal Constitucional, de, digamos, la OMPE, podemos recordar el caso del señor Portillo Campbell, ¿no? Pero claro, en el año 2001, cuando regresamos a la democracia, y es importante ahí destacar la labor de Fernando Tuesta, digamos, liderando la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lograron construir en la OMPE
una institución fundamental del régimen democrático peruano que ha garantizado del 2001 en adelante elecciones transparentes, limpias y competitivas, que han sido objeto del reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Cómo ha ocurrido en estas elecciones? En el año 2021 teníamos un presidente como el señor Sagasti que, indistintamente de cualquier crítica que se pueda hacer, que siempre es válida una crítica en democracia, a nadie le cabe duda que fue un gobierno democrático, plural, y que respetó la separación y el equilibrio de poderes. Cuando en alguna candidatura le pidió que intervenga, le dijo, yo no puedo intervenir porque estoy obligado por el principio de neutralidad a abstener de intervenir en el proceso electoral. Y se garantizó, doctor, la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del RENIEC. Absolutamente. Un fraude electoral implica una acción sistemática, pero liderada desde el poder político. En este caso, no se dan las condiciones. El Jurado Nacional de Elecciones actuó con la autonomía en el ámbito de sus funciones. Bien, doctor. La Oficina de Procesos igual y el Poder Ejecutivo garantizó neutralidad, la neutralidad política, digamos, cabalmente. Definitivamente, ¿no? Quedó clarísimo. Sí. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, doctor.